Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. El margen entre la supervivencia y la aniquilación podría ser una sola batalla. El fuego ardía abajo. Iris se había quedado dormida contra la rueda del carruaje. Dre se había retirado dentro del propio carruaje. Los soldados tomaron turnos. Bren primero, Falken segundo. No dormí. Me senté con el mapa extendido sobre mis rodillas y miré la línea roja que marcaba el frente activo. La delgada frontera entre todo lo que la humanidad había construido y todo lo que quería consumirlo. 163 días. Menos 30 para viajar. 133 días para prepararme para algo que no entendía. Doblé el mapa. Lo presioné contra mi pecho. Cerré los ojos. El sueño no llegó durante mucho tiempo. El camino hacia el sur se convirtió en nuestro mundo. El día seguía al día a un ritmo. Despierta antes del amanecer. Come lo que quede del incendio de la noche anterior. Cargue el carro. Mover. Las mulas marcaron el ritmo. En algún punto entre un caminar decidido y una objeción filosófica al concepto de urgencia. No había mucho que pudiera hacer. El carruaje se arrastró. El campo se desarrollaba a la velocidad del ganado, y ninguna frustración podía alterar la física de dos animales testarudos que tiraban de una caja de madera a través de un terreno cada vez más salvaje. Así que entrené. Todas las mañanas, antes de que los demás se movieran, yo corría. Delante del carruaje, detrás de él, a su lado. Corre entre la maleza hasta que mis pulmones se quemaron y la quemadura de maná ardió en mi pecho. Luego volvemos a la carretera. Flexiones en la tierra mientras los soldados servían agua para tomar el té. Se pone en cuclillas junto a las ruedas del carruaje mientras se alimentan las mulas. Taladros de espada contra troncos de árboles que soportaron mi maltrato. Entre ejercicios, practiqué mana breath. La habilidad estaba creciendo. No en saltos dramáticos. En milímetros. Cada día, el flujo llegaba con una fracción más de facilidad. Cada mañana, la quema de menta se calmaba un latido más rápido. Podía sostener el maná en mis brazos durante estiramientos más largos, empujarlo más hacia mis extremidades antes de que los hilos se deshilacharan y el calor se disipara. Sin embargo, lo más interesante que había notado era cómo el maná existía en todo. Sin embargo, no en la misma cantidad. Poco a poco comencé a notar personas, objetos y animales que tenían más o menos maná, que emitían más o menos del mismo. A veces, raramente, incluso podía detectar rastros de maná dejados. Las peleas vinieron a nosotros. No frecuentemente. El camino hacia el sur no era una mazmorra repleta de monstruos a cada paso. Los días pasaban sin nada más que el canto de los pájaros y el crujido de los ejes y las ocasionales protestas de las mulas. Entonces, sin previo aviso, los árboles se quedarían en silencio y algo emergería. Lobos mutados al 8º día. Un grupo de 5, con los hombros llegando hasta mi cadera y los ojos vidriosos por la locura teñida de rojo. Maté a 3. Los soldados mataron a los otros 2. El intercambio duró 40 segundos. No se necesitaron bucles. Huelgas limpias que demostraron hasta dónde me había empujado el Coliseo. Estaba mucho más allá del niño que había entrado en la mazmorra con una espada decorativa y una oración. Una serpiente al 14º día. 6 metros de músculo escamoso enrollados a lo largo de la carretera, con su cuerpo tan grueso como mi cintura. Silbó cuando me acerqué. Le quité la cabeza con un solo golpe aéreo. La madera encantada atravesó el cráneo como un hacha atraviesa un melón, y el cuerpo se sacudió durante 3 minutos después, pintando el camino con sangre. El día 22, un oso. Hinchado de maná, con los hombros más altos que el techo del carruaje y las garras dejando hendiduras en la carretera. Tomó más tiempo. La piel era absurdamente gruesa. Mis 2 primeros golpes rebotaron.
El tercero encontró la articulación entre el cráneo y la columna vertebral, y la cosa cayó como un árbol talado. Cada muerte enseñaba algo. Las peleas en la carretera me enseñaron a adaptarme. Leyendo cuerpos que no lucharon como los humanos. Los monstruos eran diferentes de los humanos, pero en algunos aspectos más simples. Un hombre con una espada tenía 1000 opciones. Un jabalí que cargaba tenía uno. El problema era que la única opción normalmente pesaba 400 libras y se movía a la velocidad de un caballo al galope. Pero fueron los árboles los que realmente me sorprendieron. Lo noté al tercer día, cuando el camino subió una cresta y el dosel se abrió el tiempo suficiente para darme una vista clara del paisaje circundante. El bosque era inmenso. No los bosques dispersos y gestionados que recordaba de California. No los matorrales áridos ni las polvorientas masas de robles vivos que salpicaban las colinas doradas. Era un océano verde que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. Más allá de todo lo que la geografía de mi viejo mundo debería haber producido. El aire en sí era diferente. Cada respiración tenía un peso que inicialmente atribuía a la humedad antes de darme cuenta de que era otra cosa. Mana. El bosque estaba lleno de ello. Pareces como si nunca hubieras visto un árbol, observó Iris desde el otro lado del vagón. He visto árboles, dije con atención. No como estos. Iris frunció el ceño. Se inclinó más allá de la solapa de lona y miró las imponentes secuoyas que flanqueaban el camino. Son solo palo de hierro, dijo. Maderas de hierro normales. Crecen en todas partes del sur. Son enormes. Han tenido mucho tiempo para crecer. Ella volvió a entrar. Y mucho maná del que alimentarse. Dres, que había estado leyendo un libro delgado que había producido desde algún lugar dentro de su mochila, habló sin levantar los ojos de la página. La saturación de maná en los bosques antiguos puede superar los niveles ambientales en un factor de 10 o más, dijo. Los sistemas radiculares absorben el maná disuelto en el agua y lo transportan a través del tronco. Cuanto más grande es el árbol, más absorbe. Cuanto más absorbe, más crece. Ella pasó una página. Es un ciclo de retroalimentación positiva. Con suficiente tiempo y densidad de maná, los especímenes individuales pueden alcanzar alturas y circunferencias que serían físicamente imposibles para los árboles normales. La madera se vuelve más densa que el hierro. Madera de hierro, dije. Ironwood, confirmó Dres, todavía sin levantar la vista. El nombre común refleja el entendimiento común. La gente notó que la madera estaba dura. No preguntaron por qué. Vi otro árbol imposible deslizarse más allá del marco de lona del carruaje. Su tronco era tan ancho que el camino se dobló a su alrededor en lugar de obligarlo a hacerse a un lado. Si todo absorbe maná, dije lentamente, los animales, las plantas, el agua, la tierra, ¿de dónde viene el maná? ¿Cuál es la fuente original? El cambio de página de Dres se detuvo. Ella miró hacia arriba. Los portales, dijo. Esa es la teoría predominante. Cuando abrieron, inundaron el mundo de maná. El aumento inicial fue catastrófico. Con el tiempo, la concentración se estabilizó, pero los portales nunca se cerraron. Continúan emitiendo maná a un ritmo que mantiene la saturación ambiental actual. Dejó su libro sobre sus rodillas. Hay teorías en competencia. Algunos estudiosos sostienen que el maná se autogenera ahora y que los sistemas del mundo se han adaptado para producirlo de forma independiente. Otros creen que los portales son simplemente conductos para una fuente más profunda, algo extradimensional que no hemos identificado. Sus ojos, tan agudos como siempre, se encontraron con los míos. La respuesta honesta es que nadie lo sabe. Ella recogió su libro nuevamente. ¿Por qué existe el maná? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su propósito? Son preguntas sobre las que se construyen carreras académicas enteras sin producir nunca una respuesta satisfactoria. Me pregunté si el desierto todavía existía. El Mojave o Sáhara. ¿Todavía hay desiertos? Pregunté. Iris me miró extrañamente. Algunos. En el este, principalmente. Parches a lo largo de la cordillera sur, cerca del frente. ¿Pero menos de los que había antes?
No sé cuántos hay usado ser. Ella ladeó la cabeza. ¿Por qué? Curioso. Dres respondió a la pregunta que no había formado del todo. Las zonas áridas se correlacionan con una baja densidad de maná, dijo. Cuando la concentración de maná en el agua cae por debajo de un umbral, la vegetación no puede sostener el ciclo de crecimiento mejorado. Los árboles son delgados. La maleza muere. La tierra se seca. Ella pasó otra página. Pero no se trata de agua. Una región puede recibir precipitaciones adecuadas y seguir estando presente como desierto si la densidad del maná es insuficiente. Las plantas se han adaptado para requerir maná. Quítalo y se marchitarán. Ella hizo una pausa. Los desiertos no están secos. Están hambrientos de maná. Dejé de hacer preguntas y dejé que el bosque llenara el silencio. Los días se fueron adaptando unos a otros. Los soldados se sintieron atraídos por nosotros. O tal vez era más exacto decir que la implacable proximidad de un carruaje estrecho y fogatas compartidas erosionaba cualquier desapego profesional que habían estado manteniendo. Falken fue el primero en quebrarse. Mi primer destino fue Kellersov, dijo sin que nadie se lo pidiera. Limpiaba su espada con golpes metódicos mientras trabajaba la boca. Estación fronteriza. Teníamos algo así como 30 hombres. Una torre de vigilancia que se inclinaba tan fuerte hacia el oeste que se podía escupir desde el parapeto y golpear los cimientos. Sostuvo la hoja hacia la luz del fuego, comprobando el borde. El siguiente era el territorio bestial al este. Cosas que pasan por la línea de árboles cada 2 noches. Lobos, en su mayoría. A veces. Pecados. Bajó la espada. Perdí 4 hombres en 3 semanas. Los reemplazos nunca llegaron. Bren lo siguió la 14ª noche. Sus historias eran diferentes. Puestos costeros. Seguridad portuaria. El tedio mundano y agotador de inspeccionar la carga y verificar los manifiestos. Entre ellos, a lo largo de 2 docenas de fogatas, dibujaron una imagen de la cruz de hierro que no había visto desde el interior del Coliseo. Era más grande de lo que pensaba. Los puestos de avanzada, las instalaciones de entrenamiento y las unidades operativas se extendieron por todo el reino como nodos en una red, cada uno conectado al aparato central a través de cadenas de mando que regresaban a la capital. De vuelta a Baren. La Cruz de Hierro no solo luchaba en los estadios. Guarnición de estaciones fronterizas. Realizó reconocimientos en territorio bestial. Protegía convoys de maná. Sirvió como instrumento contundente del reino para cada tarea que quedaba fuera del ámbito del ejército mágico y por debajo de la dignidad de las casas nobles. Caballeros. Los fuertes protegen a los débiles. La realidad era más sombría que el lema. Pero los hombres que lo llevaban eran reales. 45 días se convirtieron en un montaje de árboles, cielo, humo de fogata y el ritmo obstinado de las mulas. El paisaje cambió. Los imponentes bosques de hierro se fueron adelgazando gradualmente a medida que avanzábamos hacia el sur. El aire también cambió. Se volvió más seco. El verde abrumador del norte dio paso a colinas de hierba ámbar y arboledas dispersas. Y a lo largo de todo, la cuenta atrás. Días restantes, 118. Grensheim apareció en el horizonte al mediodía. La primera señal fue el humo, elevándose desde más allá de la cresta en hilos grises. Poco después vi las tiendas. Se extendieron por los campos al norte de las murallas. Lienzo en todos los tonos de marrón, gris y verde militar. Tiendas de mando más grandes a intervalos regulares. Depósitos de suministros marcados por vagones estacionados en grupos reducidos. Soldados por todas partes. Los campos estaban repletos de ellos. Perforación de formaciones en zonas abiertas. Pequeños grupos se apiñaban alrededor de fogatas. Las murallas de la ciudad se elevaban más allá del campamento. Fueron dañados. Podía verlo incluso desde esta distancia. Secciones de la mampostería habían sido reparadas con mampostería nueva de color más claro que la construcción original. Los andamios se aferraron a la cara este, donde aún se estaban realizando trabajos.
Grenzen se había convertido en una ciudad militar. Cualquiera que hubiera sido antes, algún tranquilo puesto de guarnición en el borde del frente, se había transformado. Pasamos por la puerta principal sin ceremonia. Los guardias revisaron las órdenes de Falken, examinaron el sello de la cruz de hierro y nos hicieron señas para que pasáramos. En el interior, la ciudad era a la vez familiar y extraña. Las calles que recordaba. El diseño. La plaza central con su fuente. Los edificios que bordeaban la vía principal. Pero el personaje había cambiado. Donde antes había puestos de mercado y tráfico peatonal civil, ahora había vagones de suministros y puestos de control militares. Donde los comerciantes habían anunciado los precios, los oficiales ahora anunciaban los pedidos. La población civil no había desaparecido, pero había quedado relegada a los márgenes. El carruaje se detuvo en la plaza. El momento tuvo la particular incomodidad de una despedida que todos sabían que se avecinaba pero nadie había ensayado. Iris ajustó la correa de su mochila. Necesito informar al comandante de la guarnición, dijo. Descubre qué está pasando. Donde se están desplegando unidades. Ella me miró. Intenta no hacer nada estúpido antes de que te vuelva a encontrar. Levanté una ceja. Define estúpido. Todo lo que has hecho desde que te conocí. Ella se giró. En pausa. Retrocedió. Ten cuidado, Caspar. Ella se alejó y desapareció a la vuelta de una esquina sin mirar atrás. Dres ya se estaba moviendo. Mi profesora estaba destinada en el destacamento de investigación adscrito al mando occidental de la guarnición, dijo, cargando con su propia mochila. Si todavía está en la zona, ahí es donde lo encontraré. Ella no se despidió. No ofreció ningún deseo de seguridad ni una promesa de reconectarse. Ella simplemente caminó. Los soldados fueron los últimos en partir. Falken revisó sus órdenes una última vez, asintió hacia mí y señaló hacia el barrio occidental. Iron Cross mantiene un complejo aquí, dijo. Cuartel de oficiales, centro de entrenamiento, lo habitual. Informaremos al comandante local y transmitiremos las órdenes de despliegue del príncipe Baren. Hizo una pausa. Recibirás tu tarea dentro de unos días. Hasta entonces, técnicamente eres libre de moverte dentro de la ciudad. Bren gruñó algo que podría haber sido una despedida. Me quedé solo en la plaza. El viento traía el olor de las hogueras y los caballos y el tenue toque mineral del mortero fresco de las reparaciones de la pared. Mientras todavía me estaba reorientando, un recuerdo surgió en mi mente. Antes de toda la locura con el Coliseo, antes incluso de la pelea con los elfos. Había comprado una espada. Aldrich. El herrero. Las calles eran diferentes bajo la ocupación militar, pero los huesos eran los mismos. Navegué de memoria. La forja estaba donde la había dejado. El sonido me llegó primero. El anillo del martillo sobre acero. La fachada de la tienda estaba tan concurrida como antes. Más aún. Mientras que el taller original había servido a una modesta guarnición y a una población civil, el Grenzen militarizado había convertido cada forja de la ciudad en un activo fundamental. Entré por la puerta. El calor fue inmediato. El aliento de la forja, 200 grados de aire que secaron el sudor de mi piel en el instante en que se formó. Aldrich estaba en el último yunque. Él no miró hacia arriba. Esperé. Pasó un minuto. 2. El martillo siguió su ritmo constante. Saltaron chispas. El acero del yunque brilló, se atenuó, fue devuelto a las brasas y emergió brillando nuevamente. Estoy cerrado a nuevos encargos, dijo Aldrich sin darse vuelta. Tengo un retraso de 6 semanas. Si son reparaciones, déjalo en el banco y regresa en 10 días. No estoy aquí para una nueva comisión, dije. El martillo se detuvo. Aldrich se volvió. Sus ojos me encontraron. Estrecho. El reconocimiento no llegó de inmediato. Habían pasado meses. Mi cabello era diferente, todavía teñido de negro. Mi cuerpo había cambiado. El Coliseo y la carretera habían despojado de toda la suavidad que la academia había dejado en mi cuerpo.
Levantó la mano con una mano ennegrecida por el hollín y sacó un par de gafas con montura de alambre del estante encima de su banco de trabajo. Se los puso en la nariz. Entrecerró los ojos a través de las lentes. Dijo. Empujó las gafas por su puente. Tú. Yo. El niño con la orden extraña. Aldrich puso su martillo sobre la cara del yunque. Se secó las manos con el delantal, dejando rayas oscuras y frescas en el cuero. La espada bastarda para el niño que no podía blandir una. Él me miró de arriba a abajo. Te ves diferente. Ha pasado un tiempo. Un rato. Aldrich resopló. Se dio la vuelta y se dirigió hacia una sección del taller que no había visto antes, un gabinete cerrado con llave colocado en la pared trasera, asegurado con un candado de hierro que abrió con una llave extraída de debajo de su delantal. Mientras, dice. Han pasado meses. Terminé esa espada hace semanas. Nadie vino por ello. Rebuscó en el gabinete. Murmurando. Si el trabajo no hubiera salido tan bien, dijo Aldrich, sacando algo de las profundidades del gabinete, lo habría fundido y vendido el acero a la guarnición. ¿Porque quién en su sano juicio querría esto? Él se giró. En sus manos, envueltas en un paño aceitado, yacía una espada. Lo puso en el banco de trabajo. Sus dedos oscurecidos por el hollín encontraron los bordes de la tela y los despegaron. La hoja atrapó la luz de la forja. Era una espada bastarda. Un diseño de mano y media, más largo que un arma de una mano, más corto que una verdadera espada larga. La hoja era recta, de doble filo, estrechándose hasta una punta precisa sin ser delicada. El acero estaba limpio. Sin grabado. Sin ornamentación. Sin líneas desperdiciadas. La guardia cruzada era sencilla. Barras de acero que se extienden hacia ambos lados, ligeramente en ángulo hacia la hoja. Funcional. La empuñadura estaba envuelta en cuero oscuro. Lo suficientemente largo para 2 manos con espacio de sobra. El pomo era una tapa de acero redondeada, con peso para equilibrar la longitud de la hoja. Mis dedos flotaban sobre la espada. Luego se cerró alrededor de la empuñadura. En el momento en que lo toqué algo pasó a través de mí. Era eléctrico. Se sintió diferente, se sintió bien. Esta espada era mía. En el momento en que mis dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, algo se movió. Levanté la espada del banco de trabajo. El equilibrio fue extraordinario. Lo giré lentamente a la luz de la forja. La superficie era lisa como un espejo. Pude sentir la diferencia. No era un artículo hecho para decoración o entrenamiento. Tampoco se produjo en masa. Esta espada fue hecha para mí. La espada llamó. No literalmente. Era la atracción insistente de una cosa que existía para ser utilizada, sostenida por alguien que existía para usarla. Mi brazo quería balancearlo. Mis pies querían plantar y pivotar. Mis caderas querían impulsar la rotación. Aldrich me observó desde detrás de sus gafas con la expresión particular de un artesano que observa a alguien interactuar con su obra por primera vez. No había ningún entusiasmo por la aprobación. No hay ansiedad por el juicio. Solo la atención constante. Y bien, él dijo. Volví a colocar la cuchilla en el banco de trabajo. Metió la mano en mi bolsa. Contó 10 monedas de plata y las colocó junto a la espada. Aldrich miró las monedas. Luego a mí. Sus cejas se elevaban por encima de los bordes de alambre de sus gafas. ¿Para qué es eso? Por no derretirlo, y por tu gran obra. Él gruñó. El sonido tenía una carga emocional compleja. Una leve sorpresa y la satisfacción profesional de un hombre que había sido justamente compensado por su excelente trabajo. Su mano barrió las monedas del banco y las metió en el bolsillo de su delantal. Tómalo y vete, dijo Aldrich. Ya se estaba volviendo hacia su yunque, una mano alcanzando el martillo. Tengo a la guarnición pisándome los talones para conseguir 140 juegos de blindaje para el final de la semana. Y todos los herreros de este edificio funcionan con humos de carbón y rencor. Envolví la espada en su tela aceitada y me fui.
El complejo de forjas funcionaba a una temperatura que rayaba en el caos. Cada yunque ocupado. Cada fuelle funciona. El choque rítmico de los martillos se superpuso hasta que los golpes individuales se volvieron borrosos. Herreros encorvados sobre su trabajo, con los brazos desnudos y cubiertos de sudor, rostros iluminados de color naranja por las brasas. En el mostrador principal, una fila de hombres con uniformes militares se extendía desde la puerta hasta la calle. Cada uno gritaba: «Necesito 60 varitas de hierro para el jueves». 60. El intendente ya presentó él. El formulario de solicitud indica claramente menos de 1 kilogramo, no menos de 1 libra. Nadie en este maldito edificio puede leer. Mi oficial al mando dijo que si estos escudos no están listos al amanecer, tendrá toda la forja reclutada. Una mujer enorme detrás del mostrador, con sus antebrazos gruesos como mis muslos y su delantal de cuero quemado de negro, les gritaba con un volumen y una ferocidad que habrían hecho llorar de admiración a un sargento instructor. Uno a la vez o nadie consigue nada. No me importa quién sea tu comandante. Puede bajar aquí y martillar el acero él mismo si lo quiere más rápido. Pasé el caos y me escabullí por la puerta principal antes de que mis tímpanos explotaran. Afuera no estaba mejor. La calle que daba a la forja se había convertido en una zona de preparación. Carruajes y carros se alineaban a ambos lados de la carretera, con sus camas llenas de cajas esperando ser cargadas o cajas vacías esperando ser devueltas. Equipos de soldados y trabajadores se movían entre ellos, sacando armas y armaduras terminadas del muelle de carga de la forja y apilándolas. Grensheim era una máquina. Cada parte de la ciudad había sido reorganizada para cumplir una única función. Alimenta el frente. El establecimiento de Bael no había cambiado. No de la manera que importaba. El edificio en sí mostraba la misma estructura de madera desgastada y el mismo cartel pintado a mano que había crujido con el viento. Pero la transformación militar que había consumido al resto de Grensheim también había afectado a este lugar. Los soldados fuera de servicio ocupaban la mitad de las mesas. Atravesé la puerta principal. Casi chocó con una niña que se movía aproximadamente a la velocidad de un proyectil entrante. Ella me golpeó el estómago con la cabeza, rebotó, tropezó 2 pasos hacia atrás y miró hacia arriba. Lucy. Su cabello era el mismo enredo salvaje. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. La disculpa salió de ella en un solo chorro sin aliento. Ella no me reconoció. Sus ojos patinaron sobre mi cara, registrados extraño, y su pequeño cuerpo ya estaba girando hacia la escalera en la parte trasera de la sala común. Ella subió las escaleras y se fue antes de que pudiera abrir la boca. Las escaleras crujieron bajo sus pasos en retirada. Me quedé en la entrada y no sonreí ante nada. ¿Te ayudo? La voz de Bael venía de detrás de la barra. Estaba secando una jarra con un paño, con los ojos puestos en la jarra en lugar de en mí. El ruido de la sala común se tragaba la mayoría de las conversaciones, pero el área del bar contenía un espacio de relativo silencio. Necesito una habitación, dije. Si tienes uno. Dejó la jarra en el suelo. Alcancé el siguiente. Todavía no miré hacia arriba. Las habitaciones están estrechas. Los militares compraron la mitad de las camas de la ciudad. Me queda uno en el piso superior, pero es pequeño y te costará. Él miró hacia arriba. El paño de secado dejó de moverse. Sus ojos se entrecerraron. El mismo lento proceso de reconocimiento por el que había visto pasar a Aldrich. El cabello estaba mal. El cuerpo estaba equivocado. Pero algo debajo de esos cambios superficiales desencadenó una coincidencia de patrones más profunda. La mano de Bael cayó sobre la barra. Tú, dijo. Yo. La tela se cayó. Plantó ambas palmas planas sobre la superficie de la barra y se inclinó hacia adelante. Sus ojos se movieron por mi cara, haciéndome sentir como un artefacto autenticado. Estás vivo, dijo. Estoy vivo. El silencio se extendió entre nosotros. El ruido de la sala común llenó el vacío. Risa desde la mesa de un soldado. El tintineo de las jarras. El crujido de las sillas en el suelo de madera. Esa noche, finalmente lo logró.
Lucy no recuerda mucho. Ella estaba demasiado asustada. Hizo una pausa. Pero lo recuerdo. Sus manos presionaron con más fuerza contra la barra. Sus ojos sostenían los míos. Recuerdo haber oído después, de los soldados que vinieron a despejar el distrito, que había un niño en las calles. Pelo blanco. Luchando contra los elfos con una espada. Ganar tiempo para que la gente llegue a los refugios. Miré la superficie llena de cicatrices del bar mientras la vergüenza subía por mi pecho y se posaba en mi cara. No hice mucho, dije. Gracias, dijo Bael. 2 palabras. Los dijo como alguien los dice cuando llevan meses ensayando. Acepté el agradecimiento con un gesto de asentimiento. Bael se aclaró la garganta. La vulnerabilidad emocional se retrajo detrás de la máscara profesional. La habitación, dijo, mientras su voz reanudaba su registro normal. Piso superior. Fin del pasillo. Es tuyo mientras lo necesites. Intenté pagar. Él no aceptaría la moneda. La habitación era pequeña. Una cuna contra la pared. Un lavabo. Una ventana que daba al callejón entre la taberna y el edificio de al lado. Puse la espada contra la pared al lado de la cuna. Me acosté sobre el delgado colchón. Después de los pisos de piedra de las celdas del Coliseo, después de semanas de dormir en el suelo junto al carruaje, el colchón parecía sacado de un sueño. Mis ojos se cerraron, listos para una de las mejores noches que había tenido desde que llegué a este mundo. No tomó mucho tiempo. Falken me encontró al día siguiente. Estaba de pie junto a uno de los vagones de suministros que abarrotaban la zona central. Me vio acercarme y metió la mano en la cartera que tenía en la cadera. Pedidos, dijo, y extendió un sobre cerrado. La cera llevaba la insignia de la Cruz de Hierro. Rompí el sello y desdoblé la carta. Falken resumió mientras leía. Tu entrenamiento comienza mañana, dijo. Al amanecer, un carruaje lo recogerá aquí en Grensheim y lo transportará a su puesto asignado en primera línea. Cruzó los brazos. La rotación es de 10 días activos y 2 días de descanso. Tus días de descanso los pasarás en Grensheim. No está autorizado a viajar más allá del perímetro de la ciudad durante su rotación. Si se emite un retiro de emergencia, debe estar lo suficientemente cerca para llegar al frente en cuestión de horas. Volvió a meter la mano en la cartera y sacó una bolsa de cuero que tintineó cuando la colocó en el portón trasero del vagón. Estipendio, dijo. Mensual. Suficiente para espacio y suministros básicos. No lo gastes todo en tabernas. Recogí la bolsa. Era más pesado de lo que esperaba. Falken extendió la mano. Bren y yo regresamos a la capital, dijo. Comando Central. Nuestra misión era la de escolta, y la escolta fue entregada oficialmente. Él soltó mi mano pero no se alejó inmediatamente. Fue un placer trabajar contigo, dijo. Eres oficialmente parte del Comando Sur de la Cruz de Hierro. Sea lo que sea el Coliseo, sea lo que sea que hayas pasado para llegar hasta aquí, ya lo has superado. Hizo una pausa. Mucha gente tiene una terrible impresión de los caballeros. De la Cruz de Hierro. Entiendo por qué. No voy a quedarme aquí y decirles que el Coliseo no está loco. Que lo que pasa en esas celdas y en esa arena no es cruel. Su mandíbula se apretó. Pero es necesario. Las cosas contra las que luchamos, las cosas que pasan a través de la línea de árboles y por encima de los muros, no les importa la justicia. A ellos no les importa la comodidad. Solo entienden la fuerza. Y la fuerza se forja en el fuego. Él me miró a los ojos. Sobreviviste al incendio. Eso significa algo. No lo desperdicies. Asentí. Buena suerte, Caspar. Se dio la vuelta y caminó a través de la plaza hasta donde Bren esperaba junto a un par de caballos ensillados. Los 2 soldados subieron sin ceremonia, intercambiaron una breve palabra y cabalgaron hacia el norte. Los observé hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. El resto del día me perteneció. Un lujo raro. Solo horas, avanzando sin obligaciones y con la extraña y desorientadora libertad de decidir cómo llenarlas.
Regresé a mi habitación en la taberna de Bael. El lavabo había sido vaciado y rellenado. Alguien, probablemente Lucy, había dejado un pequeño ramo de flores silvestres en una copa de arcilla desconchada en el alféizar de la ventana. Mi mochila estaba apoyada contra la pared donde la había dejado. Dentro, debajo de la ropa de repuesto y las raciones secas que no había necesitado, yacía uno de los libros. El segundo libro, el que aún no había leído. Lo había llevado desde que me desperté en la caverna. Había viajado conmigo a través de bucles, muertes y meses de polvo en la carretera sin siquiera abrirse. Me senté en la cuna, saqué el libro de la mochila y lo di vuelta en mis manos. La funda era de cuero teñida de rojo intenso. El escudo de Exenseit estaba grabado en el centro, pequeño pero inconfundible. Las páginas estaban bordeadas de oro que se había opacado con el tiempo hasta convertirse en un ámbar cálido. Lo abrí. Fundamentos de la canalización piromántica, una introducción para jóvenes practicantes de la tradición Exenseit. El texto interior era denso. Diagramas de formaciones circulares. Sistemas de notación para matrices de hechizos. Ecuaciones que rigen las tasas de conversión de maná para la producción térmica. Página tras página de instrucciones técnicas diseñadas para alguien que pudiera usar círculos y canalizar maná externamente. Alguien que no era yo. Lo leí de todos modos. No porque esperara aprender magia de fuego. La puerta de los círculos estaba cerrada. Pero el conocimiento era conocimiento. Entender cómo pensaban los magos de fuego, cómo estructuraban sus ataques, cómo calculaban el alcance, la intensidad y la duración, esa comprensión tenía valor incluso si nunca pude replicar lo que describía. Cuando cerré el libro, la vela en el alféizar de la ventana se había quemado media pulgada. Dejé el libro a un lado. Acuéstese en la cuna. Miré al techo. 117 días. Mañana, la primera línea. El amanecer llegó gris y frío. Estaba vestido y de pie en la plaza antes de que la primera luz llegara a la cima de las colinas. El carruaje llegó a tiempo. No la decrépita caja sobre ruedas que nos había sacado de la capital. Este era un transporte militar. Marco reforzado. Ruedas con bandas de hierro. Una cubierta de lona estirada sobre un marco de acero doblado. 2 caballos en lugar de mulas. Subí a bordo. En el interior había 2 bancos uno frente al otro. Algunos ya estaban ocupados. El carruaje se tambaleó. Las paredes de Grensheim se deslizaron más allá de la solapa de lona y luego la carretera abierta en dirección sur. La primera fortificación apareció 40 minutos después. Se encontraba en una depresión poco profunda entre 2 crestas bajas. A lo lejos, de la carretera, apenas se reflejaba en el paisaje. Un búnker. Esa fue la única palabra para describirlo. Una estructura angular y achaparrada de piedra reforzada y tierra compactada que había sido clavada en la ladera. Las paredes eran gruesas. El techo era bajo, apenas lo suficientemente alto para que un hombre pudiera pararse debajo, cubierto con capas de césped y matorrales que lo hacían casi invisible desde cualquier elevación. Desde arriba parecería una característica natural. Podrías caminar a 50 pasos de él y no darte cuenta de lo que estabas mirando. Desembarcamos. El claro frente a la entrada del búnker sirvió como zona de preparación. Una extensión plana de tierra compactada bordeada por cajas de suministros, bastidores de blindaje y una serie de postes de madera clavados en el suelo a intervalos irregulares. Un oficial estaba en el centro. Su rostro llevaba la topografía de décadas pasadas al aire libre. Líneas profundas delimitaban una boca que parecía haber sido puesta en su expresión actual, una línea comprimida de desaprobación absoluta, al nacer y nunca había encontrado motivos para cambiar. Sus ojos eran pequeños, oscuros y poseían una intensidad singular. Nos examinó de la misma manera que un albañil examina una roca cruda. Evaluar qué piezas podrían convertirse en paredes y cuáles podrían convertirse en escombros. Soy el caballero comandante Went, dijo. Su voz coincidía con su rostro. Bajo y plano. Despojado de toda emoción innecesaria. No me importa quién te envió aquí. No me importa qué príncipe firmó tus órdenes. No me importa si el propio rey te llevó en su espalda.
Cuando pisáis mi línea sois soldados. Mis soldados. Seréis tratados como soldados. Actuaréis como soldados. Si no podéis actuar como soldados, seréis destituidos. O peor aún, la primera línea cuidará de ti. Sus ojos nos recorrieron, pero su mirada permaneció en mí durante unos segundos, haciéndome preguntarme si sabía quién había dado las órdenes para que yo fuera a su puesto. ¿Me entienden? Un coro irregular de reconocimiento. La expresión de Went no sugería que estuviera impresionado. No estábamos solos. Mientras estábamos en el claro recibiendo la bienvenida del comandante, llegaron más carruajes. Venían de diferentes direcciones, de diferentes caminos, convergiendo en el búnker. Vinieron de todas partes. Pude verlo en su equipo, en su ropa, en los sutiles marcadores de origen regional que un mes de viaje me había enseñado a leer. Algunos vestían la lana más pesada de las provincias del norte. Otros llevaban la ropa de cama más ligera de las ciudades costeras. Aún así, todos llevaban la misma expresión. Preocupar. La ansiedad controlada de las personas que entendían exactamente dónde estaban y qué significaba. Went dejó que las llegadas se acumularan hasta que el claro contenía quizás 30 cadáveres. Luego levantó una mano. Este es tu primer día en la primera línea de la Cruz de Hierro, dijo Went. La línea del frente en la que estás parado no cuenta con el apoyo del ejército regular. No está reforzado por el ejército mágico. No está respaldado por ninguna guarnición, ninguna unidad de caballería, ninguna batería de artillería, ninguna institución del aparato militar del reino. Él dejó que eso se resolviera. Somos independientes. Operamos de forma independiente. Luchamos de forma independiente. Sobrevivimos de forma independiente. Si estás esperando que alguien más te salve cuando se rompa la fila, deja de esperar. No hay nadie más. Su mano desapareció en la cartera que tenía a la altura de la cadera. Aprenderás a luchar contra todo tipo de oponentes que este mundo produce. Cosas que aún no tienen nombre. Aprenderás a luchar contra ellos con acero, con maná y con tus propias manos si te quitan todo lo demás. Produjo una pila de folletos delgados. Eran pequeños, no más grandes que la palma de un hombre, encuadernados en cuero oscuro con la insignia de la Cruz de Hierro estampada en la portada. Por lo tanto, continuó Went, el primer regalo que recibes al llegar, y la principal recompensa por sobrevivir el tiempo suficiente para llegar a este lugar, es este. Comenzó a distribuir los folletos. Uno para cada persona. El folleto me llegó. Lo abrí. Sangre de maná. Una técnica fundamental para la circulación interna de maná. Independiente de la formación de círculos. Mana Blood, dijo Went, con su voz entrecortando los murmullos que habían comenzado cuando la gente abría sus propias copias. La técnica más básica para canalizar el maná a través del sistema circulatorio. No requiere círculos. No requiere entrenamiento mágico previo. Se requiere únicamente un cuerpo funcional, un suministro de maná y la voluntad de soportar el proceso de aprenderlo. Hizo una pausa. Comenzarás a entrenar esta técnica inmediatamente. Practica durante cada momento libre. Come con el folleto abierto. Duerme con él debajo de tu cabeza por lo que a mí respecta. Cuanto antes internalices Mana Blood, antes te convertirás en algo más que un lastre en mi línea. Me quedé mirando las páginas. Los diagramas estaban limpios y detallados. Ilustraciones del sistema circulatorio humano anotadas con patrones de flujo de maná. Instrucciones para ejercicios de respiración, técnicas de visualización diseñadas para guiar al maná desde los núcleos hasta el torrente sanguíneo. La técnica era diferente a Mana Breath. Mientras que Mana Breath canalizaba el maná a través de los pulmones, saturando el tejido respiratorio e irradiándolo hacia afuera a través del pecho, Mana Blood trabajaba a través de la sangre misma. El sistema circulatorio se convirtió en la red de distribución. El maná infundía la sangre, viajaba a través de arterias y venas, llegaba a cada extremidad, a cada órgano, a cada fibra muscular. El rendimiento parecía mejor y la distribución más uniforme. E incompatible con lo que ya tenía. Cerré el folleto y lo metí en mi bolsillo interior. Algún día, en algún lugar, alguien podría necesitar esto.
El conocimiento era moneda, y la moneda no caducaba solo porque el hombre que la llevaba no podía gastarla él mismo. Went terminó de distribuir los folletos y dio las primeras instrucciones antes de guiarnos hacia el búnker. Cuando estemos dentro de este búnker, dijo, nos aferraremos a lo que esté más cerca y mantendremos la cabeza por debajo de la línea de visión. Cuando comienza un compromiso, el suelo sobre nosotros tiembla. Las paredes tiemblan. El polvo cae del techo y las luces parpadean y el ruido es lo suficientemente fuerte como para hacerte sangrar los oídos. Sus ojos se movían de cara a cara. Cuando doy una orden, la ejecutas inmediatamente. No después de que hayas terminado de pensarlo. No después de que hayas decidido si estás de acuerdo con ello. Si dudas, si te congelas, mueres. Y posiblemente la persona que está a tu lado también muera. Desplegó los brazos. Somos la cruz de hierro. Nosotros somos la línea. Todo lo que hay detrás de nosotros, cada pueblo, cada granja, cada niño durmiendo en una cama que creen que es segura, existe porque nosotros lo sostenemos. Su voz bajó. Bienvenido al frente. Went se movió rápido a través del búnker. Cada giro con la confianza de alguien que había trazado estos caminos 1000 veces. Nosotros seguimos. El interior era más ajustado de lo que esperaba. El techo colgaba lo suficientemente bajo como para que hubiera tenido que agacharme, y las paredes presionaban desde ambos lados con la arquitectura claustrofóbica de un pozo de mina. Había tiras de brillo de maná atornilladas a lo largo del techo y esa era la única luz que teníamos. Went se detuvo en el primer cruce. Se giró para mirarnos. Antes de ir más allá, dijo, un hecho que te mantendrá vivo por más tiempo que cualquier otra cosa que te enseñe. Señaló el techo. Por encima de nosotros está la tierra. Tierra compactada, piedra reforzada, 3 metros de sustrato estratificado diseñado para absorber el impacto de un ataque de artillería mágica directa. Más allá de este búnker, en todas direcciones al sur de donde estás parado, el suelo está sembrado de minas rúnicas. Cada metro cuadrado, continuó Went. Todo el territorio entre esta instalación y las trincheras delanteras. Matrices de detonación activadas por presión incrustadas a profundidades irregulares, calibradas para activarse en cualquier cosa más pesada que una liebre. Él dejó que eso se resolviera. Si caminas encima de este búnker sin autorización, morirás. Si deambulas más allá del perímetro marcado sin escolta, morirás. Si das un solo paso fuera de los corredores de tránsito designados que conectan esta instalación con las posiciones delanteras, morirás. Su boca se movió. Lo más parecido al humor que había visto en su rostro. Y si mueres en una mina rúnica, tus restos serán raspados de la tierra, catalogados y enviados al Departamento de Taumaturgia Aplicada de la Academia como material educativo para la clase de graduados del próximo año. Su nombre aparecerá en una nota a pie de página. Tu cuerpo aparecerá en una vitrina. Los estudiantes señalarán lo que queda de ti y dirán, entonces eso es que sucede cuando una runa de proximidad Mark IV detona debajo de una pelvis humana. Nadie se rió. Nadie respiró. La mujer a mi izquierda había perdido el color del pergamino viejo. El hombre detrás de mí se agarraba la muñeca con suficiente fuerza como para blanquear los nudillos. Went se giró y volvió a caminar. Sigue el ritmo, dijo. Seguimos el ritmo. El corredor descendió. La piedra bajo los pies dio paso a una tierra compacta reforzada con una estructura de madera. Las franjas de brillo de maná se adelgazaron, espaciándose hasta que los intervalos entre ellas dejaron charcos de oscuridad. Me di cuenta de que el búnker no era un búnker. Era una puerta de entrada. La instalación de la superficie, la estructura achaparrada a la que habíamos entrado desde el claro de la ladera, era la boca de algo mucho más grande. Lo que había debajo era un pasaje, un corredor de tránsito que se extendía hacia el sur. Caminamos. Los minutos se alargaron. 10. 20. Las paredes se humedecieron. La condensación se depositó sobre los soportes de madera y goteó sobre nuestros hombros. Nadie habló. El silencio solo fue roto por las botas sobre tierra compacta y el débil y rítmico goteo de agua y nuestra propia respiración. En algún momento el corredor se niveló, luego comenzó a subir y finalmente se abrió.
El espacio era enorme comparado con el pasaje que acabábamos de atravesar. Una cámara subterránea de quizás 30 metros de ancho y la mitad de profundidad, con su techo reforzado con arcos de piedra entrelazados que distribuían el peso de la tierra sobre ella. Era un segundo búnker. Un puesto operativo delantero enterrado debajo del frente. Decenas de pequeñas habitaciones se bifurcaban de la cámara principal. Algunos estaban sellados con puertas pesadas. Otros permanecieron abiertos, revelando interiores repletos de equipos, mapas, cristales de comunicación y cajas de suministros. La gente se movía entre ellos a un ritmo que se encontraba a medio camino entre la urgencia y la rutina. Soldados en diversos estados de preparación. Oficiales con portapapeles y expresiones acosadas. Un par de médicos llevaban una camilla entre ellos, vacía pero manchada. El ruido aquí era diferente. Voces superpuestas a voces. El rasguño de las púas. El clic de los dispositivos de comunicación de cristal que se activan y desactivan. El ruido metálico de las armas que se revisan una y otra vez. Gwent nos condujo a través del centro de la cámara sin disminuir la velocidad. Sus oficiales se acercaron a los límites de nuestro grupo, pastoreando a los rezagados y manteniendo la columna apretada. La mujer a mi izquierda, la que palideció ante la mención de las minas rúnicas, miraba fijamente el caos organizado que nos rodeaba. «¿Es este el frente?», ella susurró. Gwent la escuchó. Sus oídos, aparentemente, funcionaban con la misma eficiencia que todo lo demás en él. «Esta es la zona de preparación», dijo sin darse vuelta. «El frente está por encima de nosotros. A través de las trincheras. Más allá de las posiciones avanzadas. Donde termina la tierra y comienza la tierra de nadie». Miró por encima del hombro. «Lo verás muy pronto». Las palabras apenas le habían aclarado los dientes cuando el mundo tembló. «¡Morteros!». El grito vino desde 3 direcciones a la vez. Todos en la cámara dejaron caer lo que estaban haciendo y gritaron la misma palabra en el mismo instante. Mi cuerpo reaccionó ante mi mente. Las manos encontraron la pared más cercana. Hombros presionados contra la piedra. Mis rodillas se doblaron, dejando caer mi centro de gravedad. El primer impacto golpeó. Fue vibración. Un pulso conmocionante que viajó a través de la tierra y dentro de la piedra y a través de la piedra y dentro de mis huesos. Mis dientes temblaron. Mi visión se volvió borrosa mientras mi cráneo vibraba. El polvo caía en cascada desde el techo. Partículas finas que convirtieron las tiras de brillo de maná en halos. Siguió el segundo impacto. La cámara se tambaleó. Un estante de madera a lo largo de la pared se desprendió de sus soportes de montaje y se estrelló contra el suelo, derramando su contenido en una lluvia de papeles y pequeños componentes metálicos que se esparcieron por toda la habitación. Un tercero. Las luces parpadearon. Durante un latido, la cámara se oscureció, y en esa oscuridad el sonido de los impactos en lo alto era tan fuerte, tan absoluto, que parecía menos como oír y más como ser tragado. Las luces regresaron. «Esta», dijo Gwent, con su voz presente en el polvo y el ruido, «es la especialidad de los hijos de puta de orejas puntiagudas». No se había movido de su posición al frente de la columna. No había presionado contra una pared. Ni siquiera había doblado las rodillas. Estaba de pie en el centro de la cámara con el polvo depositándose sobre sus hombros, con los brazos cruzados. «Los elfos», continuó, «se encuentran entre los seres mágicamente más competentes de la existencia. Su afinidad por el maná es natural y está refinada por lo que estimamos son miles de años de práctica ininterrumpida». Otro impacto. Mis dientes se golpearon con tanta fuerza que me provocó un dolor punzante en la mandíbula. Gwent no hizo una pausa. Su habilidad en el combate mágico directo es formidable. Matrices de hechizos que un mago humano tardaría minutos en construir, un elfo puede producirlas en segundos. Su alcance supera al nuestro. Su precisión supera a la nuestra. Su rendimiento bruto, maná por segundo de lanzamiento sostenido, supera todo lo que el cuerpo de magos de Silvervald ha podido igualar fuera del quinto círculo. Su labio se curvó. Lo cual hace que lo que hacen con todo ese poder sea particularmente exasperante. Hizo un gesto hacia arriba. En el techo.
por los impactos que aún llueven sobre nosotros. No pelean con nosotros. No directamente. No de la manera que sus habilidades lo permitirían. Lo consideran por debajo de ellos. Usar magia para derrotar a los humanos sería, en su opinión, degradante. Su voz transmitía amargura. En lugar de eso, se sientan detrás de sus propias líneas, seguros y cómodos, y lanzan bombardeos de largo alcance contra nuestras posiciones. Unas cuantas veces al día, cuando quieran recordarnos que existimos contra su voluntad. El bombardeo continuó sobre nuestras cabezas. Cada impacto envió nuevas cascadas de polvo. Presioné mi espalda con más fuerza contra la pared y consideré lo que Gwent acababa de decir. No tenía sentido. Si los elfos poseían ese nivel de superioridad mágica, si sus capacidades de combate realmente excedían a las de los mejores magos de la humanidad, entonces ¿por qué no habían avanzado? ¿Por qué no habían atravesado la línea del frente y avanzado hacia el norte? ¿Por qué bombardear desde la distancia cuando podrían abrumar las trincheras con un asalto directo? La pregunta debe haber aparecido en mi cara. O tal vez Gwent simplemente había dado esta información suficientes veces para saber dónde estaba la confusión. Uno se pregunta por qué no atacan simplemente, dijo. Asentí. Orgullo, dijo Gwent. La palabra me impactó. No por lo que significaba en este contexto. Por lo que significaba en el mío. La sonrisa del esqueleto. El orgullo es el pecado que lleva el rostro de la virtud. Los elfos son arrogantes más allá de lo que puedas imaginar, continuó Gwent. Su civilización es milenios anterior a la nuestra. Podrían doblar la realidad mientras estábamos en cuevas aprendiendo a apilar piedras. Otro impacto. Una viga de soporte gimió. En algún lugar de la cámara, alguien maldijo. Usar todo su poder contra nosotros sería admitir que importamos. Que somos una amenaza digna de un esfuerzo genuino. Su orgullo no lo permitirá. Sacudió la cabeza. Así que nos bombardean. Como niños pinchando un hormiguero con un palo. Hacen llover fuego sobre nuestras posiciones y se retiran a sus bosques y se felicitan por su moderación. Un oficial apareció en el codo de Gwent. Una mujer delgada con polvo en el cabello y un portapapeles apoyado contra su pecho como un escudo. Han sido más agresivos los últimos días, dijo. La frecuencia de los bombardeos ha aumentado. 3 sesiones ayer. Ya son las 2 de hoy y aún no es mediodía. La mandíbula de Gwent se apretó. Pasará, dijo. Siempre aumenta antes de asentarse. Rotación estacional de sus lanzadores delanteros, probablemente. La sangre nueva quiere presumir. El oficial no parecía convencido. Tomó nota en su portapapeles y se retiró a las habitaciones laterales. Cada vez que comienza un bombardeo, dijo Gwent, todos los soldados en las trincheras avanzadas evacúan a esta instalación. Este búnker es la única estructura de nuestra línea calificada para sobrevivir a un bombardeo de artillería mágica sostenido. Señaló el techo. Esos arcos están reforzados con matrices de protección del quinto círculo. Piedra estratificada. Metal absorbente de maná. La mejor ingeniería defensiva que los artífices del imperio podían producir. Un golpe directo de un hechizo de bombardeo élfico rompería la instalación de la superficie como un huevo. Aquí abajo lo sentimos como polvo y ruido. Él hizo una pausa. Las trincheras no tienen tal protección. Si estás en una trinchera cuando comienza el bombardeo, corres. No te detienes. No recoges tus pertenencias. No ayudas a alguien que ha caído. Corres hacia el corredor de tránsito y no te detienes hasta que estás bajo tierra. Uno de los pasillos que se ramificaba hacia arriba desde el muro norte de la cámara de repente brilló con luz. Un impacto había golpeado lo suficientemente cerca de la entrada del pasillo como para empujar la llama por la garganta del pasaje. Nadie en la cámara reaccionó más allá de una breve mirada. Los veteranos no se inmutaron. Los oficiales no se detuvieron en su trabajo. Un soldado cerca del centro de nuestra columna levantó una mano temblorosa. Señor. Su voz se quebró al oír la palabra. ¿Cómo sabemos cuándo evacuar? ¿Cómo sabemos que el bombardeo está comenzando antes de que llegue?
Varios de los oficiales que estaban al alcance del oído intercambiaron miradas. Algunos de ellos se rieron. Un oficial mayor dio un paso adelante. Buena pregunta, dijo. Pregunta común. La respuesta honesta te decepcionará. Se frotó la nuca. Experiencia, dijo. Esa es la primera parte. Aprendes el ritmo. Los elfos tienen patrones, aunque no se den cuenta. Los bombardeos matutinos suelen producirse entre la primera y la segunda hora después del amanecer. Las sesiones de la tarde favorecen la luz tardía, cuando el sol está detrás de ellas y en nuestros ojos. Empiezas a sentirlo. Un cambio en el aire. Una caída de presión. Los pájaros se quedan en silencio. Él se encogió de hombros. A veces lo oyes. Un zumbido bajo que los veteranos pueden captar incluso antes de que se forme el primer rayo. A veces lo ves. Luz en el horizonte. Un brillo en el aire sobre la línea de árboles. Se encontró con los ojos del soldado. Y a veces es suerte. Pura, tonta e inexplicable suerte. A veces el cerrojo golpea la trinchera 10 metros a tu izquierda y estás vivo porque estabas parado 10 metros a la derecha. No era tu día para morir. Su expresión se suavizó una fracción. Pero esto es lo que importa. Un bombardeo élfico no puede alcanzar toda la línea a la vez. No es un solo hechizo, son docenas, lanzados por docenas de lanzadores, y no pueden coordinarse perfectamente en todo el frente. Cuando los primeros impacten tierra, aterrizarán en algún lugar. Si ese lugar no es donde estás parado, corres. Tienes segundos. A veces un minuto completo. El corredor de tránsito es tu salvavidas. La mano del soldado bajó lentamente. Su rostro no había mejorado. Gwent se quitó el polvo de los hombros con 2 rápidos movimientos de las palmas de las manos. Seguimos adelante, dijo. Nos condujo a través de la cámara hasta un corredor ramificado que subía hacia la superficie. Su función en esta línea es simple, dijo Gwent mientras caminábamos. Estarás destinado en las trincheras de avanzada. Su responsabilidad principal es la observación. Observas la tierra de nadie. Cada metro de ello. Si un elfo intenta cruzar la tierra de nadie, tu primer deber es no participar. Tu primer deber es hacer señales. Alerta la línea. Activa el relé de comunicación para que cada posición en el frente sepa que hay una incursión en curso. Él miró hacia atrás. Tu segundo deber, si la situación lo permite y eres capaz, es eliminar la amenaza. Pero la señal viene primero. Siempre. Un elfo muerto no significa nada si el resto de su escuadrón cruza la línea mientras estás ocupado con el primero y nadie más sabe que vienen. Una de las nuevas reclutas, una muchacha de aspecto ansioso, levantó la mano. Señor, ¿no podrían evitar las trincheras por completo? ¿Ven por aire? ¿O a lo largo de la costa? Un oficial que caminaba por el flanco de la columna respondió antes de que Gwent pudiera hacerlo. Monitoreado, dijo. Los accesos costeros están vigilados y patrullados por destacamentos de magos que operan desde las instalaciones navales. La vigilancia aérea realiza continuos barridos que hacen temblar cristales en todo el frente. Cualquier aproximación aérea lo suficientemente grande como para constituir una amenaza táctica sería detectada e interceptada mucho antes de llegar a nuestras posiciones. Ella hizo una pausa. Pero los elfos prefieren la tierra. Tienen una conexión con la tierra, con los bosques, con los sistemas de raíces que corren debajo del suelo. No es metafórico. Su afinidad por el maná está ligada a estructuras naturales. Obtienen energía del propio terreno. En un bosque o en terreno abierto, un elfo puede extraer maná ambiental a tasas que superan todo lo que un mago humano puede lograr. Hizo un gesto hacia el techo, hacia la superficie de arriba. En el agua, en el aire, pierden esa ventaja. Siguen siendo peligrosos, pero no son la misma amenaza que son en tierra firme, rodeados de seres vivos. El pasillo se niveló y se abrió. La trinchera. Salí de la entrada del pasillo y me puse en posición delantera. Era exactamente lo que sugería la palabra. Un canal excavado en la tierra, de aproximadamente 2 metros de profundidad y 1,5 metros de ancho.
Las paredes eran escarpadas, cortadas con la precisión geométrica que solo la magia terrestre podía lograr. El suelo estaba lleno de tierra. Los sacos de arena se alineaban en la parte superior de la pared delantera de la trinchera, creando un parapeto que se elevaba lo suficientemente alto como para proporcionar cobertura y al mismo tiempo permitir que un hombre viera por encima. Más allá del parapeto, la tierra de nadie se extendía hacia el sur en una extensión destruida que parecía una herida en la tierra. El suelo estaba agitado. Cráter. Lleno de signos superpuestos de meses o años de bombardeos. Todo lo que alguna vez había cubierto este terreno había sido borrado tan completa y repetidamente que el suelo mismo parecía agotado. Muy al sur, al borde de la visibilidad donde terminaba la tierra de nadie y el mundo retomaba su verdor interrumpido, podía ver la línea oscura de un bosque. El territorio élfico. Los árboles allí eran diferentes. Incluso a esta distancia, me di cuenta. Eran más altos. El dosel formaba una pared sólida de color verde tan oscuro que se acercaba al negro, y encima de él, el aire brillaba con una neblina iridiscente de maná. Cada recluta fue asignado a un oficial y conducido a una sección específica de la red de trincheras. El sistema se estaba expandiendo. La trinchera principal se ramificó en trincheras de comunicación que corrían perpendiculares al frente, conectando las posiciones delanteras con las líneas secundarias y las terciarias más atrás. Era una red de canales estrechos que permitía a los soldados moverse lateralmente a lo largo del frente sin exponerse por encima del parapeto. Mi oficial era un hombre compacto con la piel oscurecida por el sol. Sus ojos tenían una mirada paciente y distante, como los de alguien que había estado haciendo el mismo trabajo el tiempo suficiente para haber hecho las paces con él. Él me acompañó hasta mi posición. Una sección de la trinchera delantera que ofrecía una línea de visión clara a lo largo de quizás 200 metros de tierra de nadie. El parapeto aquí fue reforzado con sacos de arena adicionales y un par de plataformas de observación de madera, estantes rudimentarios atornillados a la pared de la zanja que permitían al hombre pararse más alto y ver más lejos. Este es su puesto, dijo el oficial. Señaló hacia el sur. Su sector va desde ese cráter, indicó una depresión ennegrecida 50 metros a la izquierda, hasta ese espolón, un afloramiento irregular de roca expuesta 70 metros a la derecha. Todo lo que esté entre esos marcadores es tu responsabilidad. Señaló detrás de nosotros. De regreso a lo largo de la zanja de comunicación por la que habíamos pasado. Si necesitas evacuar, sigue esta trinchera hasta el cruce. Gire a la izquierda. 40 metros hasta la entrada del corredor de tránsito. El pasillo te lleva bajo tierra hasta el búnker de preparación. Distancia total, aproximadamente 1 minuto por carrera. Durante el bombardeo, lo lograrás en menos. Señaló una pequeña caja de metal atornillada a la pared de la trinchera a la altura de la cintura. De su cara sobresalía un único botón, protegido por una tapa abatible. Relé de alerta, dijo. Si ves movimiento en la tierra de nadie, cualquier movimiento, presionas este botón antes de hacer cualquier otra cosa. La señal se propaga a lo largo de toda la línea. Cada posición recibe la alerta simultáneamente. Estudié la caja. Parecía simple y mecánico, no mágico. El tipo de cosas que funcionaban cuando los cristales y la magia fallaban. ¿Estaré solo aquí? Yo pregunté. El oficial negó con la cabeza. Nadie está solo en la línea. Eres un punto fijo. Tu trabajo es vigilar este sector y no abandonarlo. Pero hay patrullas móviles moviéndose a través de las trincheras en todo momento. Tendrás gente pasando por tu posición cada pocos minutos. Si necesitas apoyo, llama. Alguien estará al alcance del oído. Él dio un paso atrás y me miró una última vez. La primera rotación dura 8 horas. Te sentirás aliviado al anochecer. Se giró para irse. Lo escuché antes de que diera 3 pasos. Algo por debajo del umbral de la audición ordinaria, sentido en el pecho antes de registrarse en los oídos. Una vibración baja. Pisadas. Muchos de ellos. Moviéndose rápido. Al mismo tiempo regresó el bombardeo. El primer impacto se produjo 30 metros a mi izquierda con una fuerza de conmoción que hizo volar una columna de tierra y destrozó sacos de arena en el aire.
La onda expansiva golpeó la trinchera como una pared de aire comprimido. El segundo impacto golpeó a mi derecha. El suelo debajo de mis botas se levantó. Fragmentos de piedra y tierra llovieron en la zanja como granizo. El oficial giró. Bunker. Todo sal. Espera. Mi mano atrapó su brazo. Él me miró fijamente. Su cara estaba gritando: muévete, ahora, bajo tierra, antes de que el siguiente nos encuentre. Hay algo ahí fuera, dije. Algo se mueve. Subí a la plataforma de observación y levanté la cabeza por encima del parapeto. La tierra de nadie se extendía ante mí. A lo lejos, donde la zona muerta se encontraba con la pared oscura del bosque élfico, surgían formas. Se movieron hacia el suelo. Siluetas oscuras contra la línea de árboles más oscura. Contacto, dije. El oficial estuvo a mi lado en un instante. Sus ojos encontraron lo que los míos habían encontrado. Su rostro cambió. La urgencia que se había dirigido hacia la evacuación se redirigió. Bueno, dijo. Buen trabajo, sangre nueva. Combate en tu primer día. Su mano encontró la caja de retransmisión de alerta. La tapa con bisagra se abrió. Su palma presionó el botón. La fila estaba despierta. La palma del oficial se desprendió del botón de relé. Cada estación repetidora de la línea recibiría la señal en cuestión de segundos. Bonitos ojos, sangre nueva, dijo nuevamente el oficial. Pero las felicitaciones terminan aquí. Su mano encontró mi hombro y me bajó de la plataforma de observación. Mis botas cayeron al suelo de la trinchera. Me hizo retroceder, presionándome contra la pared de la trinchera. Quédate detrás de mí. Mira nuestros 6. Si algo pasa por ese parapeto, cualquier cosa, avisas primero y te balanceas en segundo lugar. ¿Claro? Claro. Él no parecía feliz. No quedó nada de la calma controlada de su introducción. Tenía la mandíbula apretada, los ojos estrechos y las líneas alrededor de la boca se habían profundizado. Una segunda advertencia posterior llegó a la línea. Era un pulso de bocina profundo. Lo sentí en mi pecho antes de escucharlo en el aire. Todas las secciones de la trinchera que estaban al alcance del oído estallaron. Voces. Botas. El accidente del equipo que estaba siendo confiscado de los bastidores. El golpe rítmico de las cajas de relevo al abrirse y leerse. Incluso bajo el bombardeo, que no había cesado y que de hecho se estaba intensificando, los soldados comenzaron a salir de los corredores de tránsito. Cabezas con cascos se elevaban por encima de la línea de trincheras. Los cuerpos presionaron contra el parapeto delantero, mientras los ojos se tensaban hacia el sur a través del polvo. Otro impacto se produjo 40 metros a la derecha. La ola de conmoción atravesó la trinchera, arrojándonos tierra y sacos de arena pulverizados sobre nosotros. Me agaché. La arena salpicó mi cuero cabelludo. Me sonaron los oídos. Cuando me enderecé, el oficial tenía su propia cabeza sobre el parapeto. Si esos elfos empiezan a acercarse a 300 metros, murmuró, más para sí mismo que para mí, necesitaremos. No son elfos. Las palabras salieron de mi boca antes de que terminara de reunir el pensamiento detrás de ellas. La cabeza del oficial giró. Sus ojos me encontraron. La expresión de su rostro era la expresión reservada para los nuevos soldados que dicen algo brillantemente perspicaz o catastróficamente estúpido. ¿Qué? No podría explicarlo como lo haría un erudito. Pero desde que Mana Breath se había nivelado, desde que el flujo se había agudizado y mi sensibilidad al maná había pasado de una conciencia vaga a algo cercano a la percepción genuina, comencé a notar cosas. Cada ser vivo llevaba maná de manera diferente. Los humanos lo irradiaban siguiendo un patrón particular, una difusión cálida que pulsaba con los latidos del corazón. Los jabalíes mutados en el camino ardían más calientes y su maná se concentraba en el tejido dañado. Todo tenía una firma. Cualquiera que fuera lo que se movía a través de la tierra de nadie, esas siluetas bajas y rápidas que emergían de la línea oscura de árboles, su maná no se leía como elfos. Se sentían humanos. El flujo de maná está mal, dije. Lo que sea que haya ahí fuera, no coincide con la firma ambiental élfica.
El patrón está más cerca de, dudé. A los nuestros. El oficial me miró fijamente durante 3 segundos completos. Sus ojos se entrecerraron y su cabeza giró hacia la trinchera de comunicación detrás de nosotros. Vidrio. Él ordenó. Que alguien me traiga un maldito catalejo. Acum. La palabra rebotó en la línea de trincheras. 3 segundos después, unas botas asaltaron el paso de comunicación y un soldado irrumpió en la esquina, respirando con dificultad, con un estuche de cuero agarrado a su pecho. Se detuvo de golpe, soltó el estuche y clavó un telescopio de latón de una sola lente en la mano extendida del oficial. El oficial estaba en la plataforma de observación en un solo movimiento. Presionó el ocular, estabilizó el tubo contra el parapeto del saco de arena y apuntó hacia el sur. Un impacto de bombardeo se produjo en algún lugar a nuestra izquierda. Lo suficientemente cerca como para hacer temblar la plataforma debajo de sus botas. Él no se inmutó. Pasaron 5 segundos. Ten. Hijo de puta, susurró. Luego, más fuerte, a un volumen diseñado para soportar la longitud de la sección de la zanja. Esos son humanos. Repite. Esos son humanos en tierra de nadie. Las palabras explotaron a través de la línea. Los oficiales comenzaron a emerger de las secciones de trincheras adyacentes. Algunos subieron a las plataformas de observación. Otros presionaron el parapeto con los ojos desnudos, entrecerrando los ojos entre la neblina. El debate estalló instantáneamente. ¿Humanos? ¿En la zona de muerte? Eso no es posible. ¿Cuántos? ¿Puedes hacer un recuento? Podría ser una finta. ¿Elfos vestidos con ropa humana? Déjalos pasar. Si son humanos, no podemos simplemente. No podemos permitir en absoluto que contactos desconocidos crucen el perímetro defensivo sin verificación. El protocolo dicta. El protocolo puede dictar lo que quiera. No estoy ordenando que se dispare contra personas desarmadas que corren para salvar sus vidas. No lo hacemos conocer, están desarmados. No lo sabemos cualquier cosa. Esto podría ser. La voz del caballero comandante Went silenció la trinchera. Apareció desde la entrada del corredor de tránsito. Los oficiales se enderezaron. Las conversaciones murieron a mitad de sílaba. Went subió a la plataforma de observación más cercana. Él no pidió un catalejo. Se lo quitó al oficial que estaba a su lado sin preguntarle, se lo presionó en el ojo y estudió la tierra de nadie en silencio. El bombardeo continuó sobre nuestras cabezas. Sin embargo, nadie se movió para evacuar. Went bajó el vaso. Bueno, dijo en voz baja. Eso es nuevo. Un oficial a su hombro izquierdo habló primero. Señor, nuestros informes de la Red del Sur indican que los elfos mantienen campos de trabajo humano en lo profundo de su territorio. Esclavos, capturados durante incursiones en los reinos menores. Algunos datan de hace décadas. Hizo una pausa. Es posible que esto sea un intento de escape. Went guardó silencio por un momento. La parrilla defensiva, dijo. ¿Podemos desactivarlo? El oficial de inteligencia negó con la cabeza. Negativo, señor. El campo minado rúnico opera sobre matrices de activación independientes. Una vez armados, solo pueden ser desarmados individualmente por un artífice calificado que acceda a cada unidad. No hay un interruptor de apagado centralizado. ¿Y las baterías de hechizos automatizadas? Calibrado para apuntar a entidades con firmas de maná élfico, confirmó el oficial de inteligencia. Los ajustes de umbral están ajustados para patrones no humanos. Las firmas humanas deberían estar por debajo de la activación. Él se detuvo. Su boca funcionó una vez antes de terminar. Debería, señor. Las tolerancias fueron establecidas por la División de Aplicaciones Defensivas de la Academia hace años. No puedo garantizar que la calibración no se haya desviado. Went absorbió eso mientras hacía los cálculos que determinarían si las personas vivían o morían. Las minas no están calibradas para las especies, dijo rotundamente. Se activan por presión. Todo más pesado que una liebre. Nadie respondió. Su destino está en sus propias manos, dijo Went.
Si logran pasar, los recibimos. Protocolo completo. Médico y de informe. Bajó el catalejo y se giró para mirar hacia la línea. Mientras tanto, observamos. El bombardeo se intensificó. Los elfos, al parecer, habían notado lo mismo que nosotros. Los impactos se desplazaban hacia el sur, alejándose de nuestra línea de trincheras y acercándose a la tierra de nadie. Hacia las cifras corrientes. Ya sea que los elfos estuvieran tratando de matar a los humanos que escapaban o simplemente saturando el área con destrucción por despecho, el efecto fue el mismo. La tierra de nadie se convirtió en un infierno. Las defensas automatizadas se activaron primero. Una línea de luz azul blanca surgió de la tierra 60 metros por delante de las figuras en movimiento. Magia helada. El conjunto rúnico se descargó en una cascada que convirtió una franja de tierra de 10 metros en una capa de hielo. Dos figuras lo alcanzaron a toda velocidad. Sus pies se salieron de debajo de ellos. Uno se deslizó hacia un cráter y no emergió. El otro se puso de pie y siguió moviéndose. A continuación cayó un rayo. Una batería de hechizos enterrada descargó un arco ramificado de electricidad que saltó de una runa a otra a través de una red de 20 metros. El rayo no fue el objetivo. No buscó un organismo específico. Simplemente llenó su zona designada con suficiente voltaje para cocinar cualquier cosa viva dentro de sus límites. Dentro de la zona había 3 figuras. 2 cayeron instantáneamente. Sus cuerpos convulsionaron, se sacudieron y se quedaron quietos. El tercero, de alguna manera, estaba en el borde exterior de la zona. El arco le atrapó la pierna. Él cayó. Arrastrado. Se tiró hacia adelante con las manos que arañaron la tierra destruida. Se arrastró 3 metros antes de que otra runa se activara bajo su palma. Un destello brillante y un sonido como el de un puño golpeando una mesa. Dejó de gatear. A mi alrededor, la trinchera estaba en silencio. Cada soldado, oficial o recluta fue presionado contra el parapeto. Nadie habló. Pero pude ver sus caras. Los nudillos blanqueados agarran los bordes de los sacos de arena. Los ojos que se abrían con cada detonación y se cerraban con cada caída y se abrían de nuevo porque no podían dejar de mirar. Estaban contando. De la misma manera que estaba contando. Las cifras habían sido numerosas al principio. 20, quizás. Quizás más. Había sido difícil saberlo a esa distancia, con el polvo y la neblina del bombardeo distorsionándolo todo. Ahora había menos. Otra mina detonó. Menos aún. Otro conjunto de hielo. Otra cuadrícula de relámpagos. Las tolerancias que debería se filtraron las firmas de maná humano que no eran confiables. A mi lado, el oficial bajó su catalejo. Su mano temblaba. Vamos, susurró. Ven en. No me di cuenta de que estaba agarrando el mango de mi espada hasta que el cuero crujió debajo de mis dedos. Los relés de comunicación de cristal a lo largo de la pared de la trinchera gritaban. Cada unidad en la línea, cada rama del ejército que mantenía presencia en el frente sur, exigía información. Posición delantera 9, informe. ¿Cuál es la naturaleza del contacto? Garrison Relay 3 solicita una aclaración inmediata. ¿Estamos bajo ataque? Repito, estamos debajo. Gwent estaba parado en el centro de la sección de trincheras con los relevos parloteando a su alrededor y los gritos de los moribundos que llevaban a través de la tierra de nadie. Aún así, su rostro no cambió. No sale nada, dijo. Hasta que tengamos algo sólido. No enviaré especulaciones a través de la red de comando. Un oficial abrió la boca para protestar. Gwent lo inmovilizó con una mirada. El oficial cerró la boca. Observamos. Las cifras siguieron llegando. Corriendo, tropezando, arrastrándose por un paisaje. Ahora podía verlos más claramente. Otra mina. La detonación se tragó 2 figuras a la vez. La onda expansiva se extendió por la tierra y llegó a la zanja como un temblor debajo de mis botas. El primero finalmente despejó el perímetro. Ella cruzó la última cresta de tierra agitada a toda velocidad.
Sus piernas atravesaron el suelo suelto con cruda desesperación. Su cuerpo había estado corriendo para salvar su vida y había olvidado cómo detenerse. Una niña. Cabello rosa. El color me impactó antes de que se registrara cualquier otro detalle. Un rosa vivo y saturado que no tenía ninguna razón para existir en un campo de batalla. Corrió detrás de ella mientras corría, enredado y sucio y enmarañado de suciedad y sangre, pero inequívocamente rosado. Ella parecía de 16 años. Quizás más joven. Su cuerpo era delgado. Sus pómulos estaban demasiado afilados. Sus clavículas sobresalían de la tela de su escote. Ella llevaba un saco. Un saco de arpillera de tejido áspero con agujeros hechos para su cabeza y brazos. Colgaba desde sus hombros hasta sus rodillas, atado a la cintura con una tira de cordón. Cuando cruzó la línea perimetral, sus piernas cedieron. Ella cayó al suelo dentro de la trinchera delantera. Se posó sobre su espalda, con el pecho agitado, la boca abierta, los ojos muy abiertos y llorosos. Ella estaba hablando. Las palabras brotaron de ella en un flujo continuo y desesperado. Sus manos se levantaron, temblando tanto que los dedos se difuminaron, señalando el cielo, el suelo, la trinchera. No pude entender ni una sola palabra. El lenguaje no se parecía a nada que hubiera escuchado en este mundo. Los oficiales ya estaban corriendo hacia ella. ¿Alguien habla? ¿Qué es eso? Es eso. Nunca había escuchado ese lenguaje antes. No es élfico. No es nada de lo común. Que alguien tome una referencia lingüística. Debería haber uno en los archivos del búnker. No tenemos tiempo para archivos. Que alguien hable con ella. Usa gestos. Comunicación básica. La niña en el suelo no paraba de hablar. No paré de llorar. El camino de regreso a Grenseim se abrió detrás de nosotros. 4 horas en la línea. Ahora de regreso, al norte, hacia un pueblo que acababa de dejar. Debe ser algún tipo de récord. El paisaje se deslizó más allá de la solapa de lona. Los caballos, afortunadamente esta vez no las mulas. Me apoyé contra la pared del carruaje y cerré los ojos. Dormir, ese era el plan. Cierra los ojos y deja que el cuerpo descanse mientras el día arde. No funcionó. De todos modos su atención presionó contra mi piel. Me abrí los ojos un poco. La chica de cabello rosado me estaba mirando. Sus ojos inyectados en sangre encontraron mi cara y quedaron encerrados allí. A su lado, el anciano también había fijado su mirada en mí. Tenía la barbilla inclinada hacia abajo y los ojos levantados bajo unas cejas pesadas. La mujer más joven. El niño. La segunda chica. Todos mirándome. Sus manos agarraban las cantimploras que les habíamos regalado. Pero sus rostros, cada uno de ellos, estaban vueltos hacia el mío. Cambié mi peso. Ajusté la posición de la espada sobre mis rodillas. El movimiento debería haber roto el momento. En un vagón normal, con gente normal, los ojos se habrían alejado con la avergonzada cortesía de extraños que habían sido sorprendidos mirando. Estos ojos no se movieron. ¿Por qué? La pregunta estaba en mi garganta. No pude preguntar. No teníamos un lenguaje común. No hay gestos que comuniquen la curiosidad específica que quería expresar. Cualquier intento de imitar la pregunta resultaría algo más cercano a deja de mirarme, y estos 5 ya habían pasado por bastante en las últimas horas. Entonces cerré los ojos otra vez. Déjalos mirar. El sol ya se había hundido más allá de la cresta occidental cuando el carruaje atravesó la puerta principal. En todos los patios ardían fogatas. Las calles estaban más vacías que por la mañana, la población civil se retiraba a sus casas y el tráfico militar se reducía a patrullas ocasionales. Nos detuvimos en una tranquila calle lateral cerca del barrio este, lejos de la plaza central y su caos de vagones de suministros. Mi oficial al mando bajó primero. Yo seguí. Tam, dijo. Me giré. ¿Lo siento? Mi nombre. Tam. Se frotó la nuca. Me di cuenta de que nunca te lo di.
Si vamos a ser dueños de este desastre de principio a fin, parece de mala educación seguir haciéndolo oficial y sangre nueva. Extendí mi mano. Caspar. Lo sacudió una vez. Su agarre era seco y firme. Está bien, Caspar. Tam volvió a mirar el vagón y vio a los 5 pasajeros silenciosos visibles a través de la solapa. Tenemos un problema. Alojamiento. Alojamiento, asintió. Las tabernas están a rebosar. Cada posada del barrio central tiene una lista de espera más larga que mi brazo. No podría conseguir ni una sola habitación en este pueblo ahora mismo ni aunque le pusiera una espada en la garganta al posadero. Pensé en la taberna de Bael. 5 refugiados en sacos de arpillera sentados entre soldados fuera de servicio convertirían la sala común en una escena de pesadilla. Necesitamos un lugar aislado, continuó Tam, leyendo correctamente mi silencio. Estos 5 no pueden desfilar por una posada llena de gente. La mitad de los soldados intentarían interrogarlos. Y esta gente, volvió a mirar el carruaje, no necesita más extraños. No esta noche. ¿Dónde entonces? Iron Cross mantiene una casa de hospedaje en el Distrito Superior. Los oficiales militares descansan allí cuando están en rotación. Con la mayor parte de la línea desplegada hacia el sur, estará casi vacía. Los llevaré allí. Hizo una pausa. Tienes un recado diferente. ¿Qué recado? Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel doblado. Una autorización de comunicación de la Cruz de Hierro, sellada con el sello personal de Went. Ayuntamiento, dijo Tam. Encuentra a quien esté de servicio en el relevo de cristal. Solicite a un traductor de la academia. Utilice esto para autorizar. Tomé el papel. Se negarán, añadió Tam. La academia lo rechaza todo. Se consideran superiores a la requisición. Pero tú los empujas. Utilice el nombre de Went. Utilice los códigos de autoridad de la Cruz de Hierro. Si aún se resisten, díganles que esta solicitud vino directamente del Comando Avanzado en el Frente Sur y que cualquier retraso será reportado al Ministerio de Guerra como obstrucción a la inteligencia militar. Inclinó la cabeza. Eso suele funcionar. Doblé la autorización y la metí en mi bolsillo interior. Mi mano rozó el reloj mientras lo hacía. La carcasa dorada pulsaba suavemente contra mi esternón. Te encontraré cuando esté terminado. Distrito Superior. La casa con la cruz de hierro en el dintel. No te lo puedes perder. Asentí. Se giró para caminar de regreso al carruaje y luego hizo una pausa. Miró por encima del hombro. Caspar. Sí. Buen trabajo hoy. Muchos oficiales habrían evacuado primero y habrían hecho preguntas después. Salvaste 5 vidas abriendo la boca. No sabía qué decir a eso. No saludé. La Cruz de Hierro no me saludó, o al menos no los había visto hacerlo. Dijeron buen trabajo y no mueras y lo dejó allí. Asentí y me giré hacia el ayuntamiento. El edificio estaba situado en el centro de la plaza central. Las puertas estaban abiertas a pesar de la hora. En el interior, las figuras se movían entre escritorios. Las voces subían y bajaban. Empujé a través de las puertas. En cada superficie plana había papeleo. Los mapas cubrían las paredes. Un largo mostrador corría a lo largo del muro sur, y detrás de él, los empleados se encorvaban sobre los libros de contabilidad. El mostrador de recepción estaba situado cerca de la entrada. Detrás de esto había una niña. Ella levantó la vista cuando me acerqué. Unos años mayor que yo. Cabello oscuro recogido en una práctica trenza. Su rostro estaba cansado pero alerta y sus ojos me seguían. Cruz de Hierro, dijo. No es una pregunta. ¿Cómo lo supiste? La espada, dijo, tomando notas mientras escuchaba algo a través del cristal de comunicación. Y el hecho de que puedo oler problemas cada vez que uno de ustedes entra en la habitación. Su voz era directa. Sin florituras, sin coberturas burocráticas. Caspar, dije. Estoy adscrito a la unidad del comandante Went. Frente Sur. Mira.
Ella ofreció su mano al otro lado del escritorio. Lo sacudí. Secretaría comercial. ¿O lo era yo? A nadie le importan ya los permisos comerciales. Me trasladaron a logística hace 3 meses y desde entonces no he vuelto a ver mi propio escritorio. Se presentó, aunque Caspar ya la conocía. Obviamente ella no lo recordaría, fue en una carrera pasada. Pero esta vez, ella realmente habló con él. Ya no estaba tan ocupada que no podía levantar los ojos. O tal vez el simple hecho de ser de la Cruz de Hierro lo había elevado en la jerarquía de los problemas. Necesito un traductor, dije. Sus cejas se levantaron. Un traductor. Especialista en idiomas. Alguien que pueda descifrar un dialecto desconocido. Salió por el frente. Necesito que me envíen una solicitud de Cristal a la academia. Mira dejó su pluma. Ella juntó sus manos sobre el escritorio y me miró. Caspar. Voy a ser honesto. Eso no va a pasar. ¿Por qué no? Porque todos los magos de la región están al frente. Hasta el último de ellos. La academia vació su personal de reserva hace 2 semanas cuando los bombardeos élficos se intensificaron. Lo más parecido a un especialista lingüístico a 3 días de viaje es probablemente un comerciante ambulante que habla 4 dialectos. Saqué la autorización de Wendt de mi bolsillo y la puse sobre el escritorio. Mira lo recogió. Sus ojos se movieron a través de los sellos. A través del sello. Al otro lado de la firma. Lo dejó con más cuidado del que lo había recogido. Wendt, dijo ella. Sí. Ella exhaló por la nariz. Bien. Enviaré la solicitud. Pero les voy a decir ahora mismo que la academia es la peor institución con la que lidiar en este reino. Peor que el Ministerio de Comercio. Peor que los tribunales eclesiásticos. Los magos de allí tienen la nariz tan alta que han olvidado cómo es el suelo y rechazarán esta petición por principio. Usa el nombre, dije. Oh, usaré el nombre. Se levantó de su silla y cruzó la habitación hacia un mostrador más pequeño en la esquina, donde otro dispositivo de comunicación de cristal estaba sobre un cojín de terciopelo oscuro. Presionó su palma contra la runa de activación. El cristal se ensanchó. Relevo de la academia, dijo con voz entrecortada y profesional. Esta es la estación logística de Grensheim y solicita conexión inmediata con el departamento de lingüística. Una pausa. El cristal pulsó. Se escuchó una voz masculina. Este es el relevo central de la academia. El departamento de lingüística no está aceptando solicitudes de estaciones provinciales en este momento. Por favor envíe una solicitud por escrito a través de los canales estándar. El tiempo de respuesta es de 6 a 8 semanas. La mandíbula de Mira se apretó. Esta no es una solicitud provincial. Esta es una autorización de comando avanzado desde el Frente Sur. El Frente Sur tiene su propio destacamento de magos. Por favor dirija su solicitud a través de... Su destacamento está desplegado en combate. Están mirando a los elfos. No pueden traducir absolutamente nada. Una pausa. Señora, entiendo su frustración, pero los protocolos. Comandante Wendt, dijo Mira. La pausa en el otro extremo fue más larga. Disculpe. La solicitud tiene su origen en el comandante Wendt. Cruz de Hierro. Comando Sur. Usted está rechazando una autorización de la Cruz de Hierro. La voz del otro lado intentó recuperarse. Señora, no distinguimos, como cuestión de política institucional, entre autorizaciones militares basadas en I. Déjame ser muy claro. Mira se inclinó más cerca del cristal. Su voz no se elevó, pero algo en ella textura cambió. Usted está rechazando una solicitud del comando avanzado durante un evento de bombardeo activo. Este rechazo quedará registrado. Será transmitido al Ministerio de Guerra. Aparecerá en el informe mensual como obstrucción de la Academia a la recopilación de inteligencia militar, y yo personalmente firmaré la carta. ¿Entiendes lo que pasa cuando el Ministerio recibe una segunda carta de ese tipo en el mismo trimestre? Silencio. Señora, si tiene un momento, consultaré con mi supervisor. Tómate tu tiempo.
El cristal pulsó. La conexión se mantuvo. Pasó 1 minuto. 2. Cuando la voz regresó, había cambiado de teclas. Estación de logística, esta es la Academia Central. He podido localizar a un especialista que podría ser de ayuda. Dr. Emmerich Vogel, profesor titular de lenguas antiguas. Actualmente se encuentra destinado en un puesto de investigación a aproximadamente 1 día de viaje desde su ubicación. Podemos enviarlo por la mañana. Debería llegar a Grensheim mañana por la tarde. Gracias, dijo Mira. Su voz no se había suavizado. Por favor, confirme el acuerdo por escrito y transmita la confirmación. Estación fuera. Ella levantó la mano del cristal. La luz azul se atenuó a blanca. La conexión se cerró. Ella se volvió hacia mí. Mañana por la noche. Quizás. Gracias, dije y lo dije en serio. No me agradezcas. Lo disfruté. Se volvió a sentar en su escritorio y recogió su pluma como si nada hubiera pasado. La academia se lo merece. Han estado acumulando recursos mientras el frente arde. Si pierden a un lingüista durante unos días, podrán dejar de fingir que están por encima del resto de nosotros. Doblé la autorización de Wendt y la volví a guardar en mi bolsillo. Una cosa más, dije. Ella miró hacia arriba. La solicitud. Si tiene que aparecer en algún informe o correspondencia, mantenga mi nombre fuera de él. Solo de Wendt. Sus cejas se levantaron. ¿Estás en problemas? Es complicado. Ella estudió mi rostro por un momento y pude verla haciendo la misma evaluación rápida que había hecho cuando entré por primera vez. Bien. Tu nombre permanece fuera de esto. La solicitud se registra únicamente bajo la autoridad de Wendt. El distrito superior estaba más tranquilo. Las calles aquí eran más anchas. Las casas eran más grandes. Los muros estaban construidos con mejor piedra, mortero con más cuidado y había árboles reales plantados en pequeños patios entre los edificios. La casa de hospedaje de la Cruz de Hierro estaba exactamente donde Tam había dicho que estaría. Un edificio de 3 pisos de piedra oscura, con una cruz de hierro montada sobre la puerta principal. En la entrada había un solo soldado, que no estaba de guardia en ningún sentido serio, solo estaba presente. Él asintió hacia mí cuando me acerqué. No pedí papeles. No pedí nada. Acabo de echar un vistazo rápido a la espada en mi cadera. En el interior el edificio estaba cálido. Un pequeño incendio ardió en el hogar de la sala común. Tam estaba en la sala común. Se había quitado el abrigo exterior y estaba sentado en un sillón de madera con una taza de algo en las manos. Él levantó la vista cuando entré. Están dormidos, dijo en voz baja. ¿Los 5? Los 5. El médico pasó por aquí. Dijo que el anciano podría no tener mucho tiempo, pero que esta noche sobrevivirá. Tomó un sorbo de su taza. Ellos comieron. No mucho. La niña más joven no pudo contenerlo. El niño no tocaba nada hasta que el de cabello rosado comía primero. ¿El de pelo rosado? Ella es una especie de líder. O aquel al que miran los demás. ¿Lo notaste? Asentí. ¿La academia? Mañana por la tarde llegará un traductor. Mañana. Tam asintió lentamente. Eso servirá. Hizo un gesto hacia una silla frente a él. Me senté. Sacó una segunda taza de la mesa auxiliar y vertió algo oscuro en ella desde una pequeña jarra de arcilla. Lo tomé sin preguntar qué era. El líquido era cálido y fuerte, herbal, con un regusto amargo que no llegó al nivel de desagradable. Nos sentamos. El fuego crepitó. Deberías dormir, dijo finalmente. Hay habitaciones en el segundo piso. Toma cualquiera de ellos. La mitad de la casa está vacía. Lo haré. Ninguno de nosotros se movió. Después de un tiempo, se levantó. Me deseaba un buen descanso. Subí las escaleras. Escuché una puerta abrirse y cerrarse en algún lugar encima de mí. Me quedé en la silla 1 hora más, viendo cómo el fuego se convertía en brasas. El mago llegó tarde en la mañana.
El carruaje que lo trajo llegó hasta la casa de huéspedes mientras el sol aún subía. Me llamaron desde el patio donde había estado realizando ejercicios con espadas contra un poste. El doctor Emmerich Vogel se parecía a su nombre. Alto, delgado, de cabello gris. Una túnica de lana verde oscuro. Gafas posadas en una nariz que, como Mira había predicho, apuntaba hacia el techo en un ángulo que sugería una ofensa permanente a su entorno. Su expresión, cuando bajó del carruaje, era la de un hombre que había sido arrastrado lejos de su importante trabajo para atender las preocupaciones mundanas de las personas que estaban debajo de él. Cruz de Hierro, dijo Vogel, soy el doctor Vogel. Me dijeron que había una emergencia lingüística que requería atención inmediata. Confío en que este no sea otro caso de dialecto regional que pudiera haber sido manejado por cualquier traductor aceptable. Tam había salido a su encuentro. Ofreció su mano. Vogel lo miró por un momento antes de tomarlo con las puntas de los dedos. Dr. Vogel, agradezco que haya venido con tan poca antelación, dijo Tam. Su tono era más educado de lo que yo hubiera logrado. La situación es delicada. Ayer, un grupo de refugiados cruzó la tierra de nadie desde los territorios élficos. Hablan un idioma que ninguno de nuestros soldados o oficiales pudo identificar. Necesitamos saber quiénes son, de dónde vinieron y qué motivó su escape. Las cejas de Vogel se levantaron una fracción. Cruzó la tierra de nadie. Se ajustó las gafas. Vivo. 5 de ellos. Vivo. Y hablan un idioma que no puedes identificar. Eso es correcto. La postura del médico cambió. Sutilmente, pero visiblemente. El mentón bajó un grado. La nariz descendió a una altitud menos ofensiva. Dr. Vogel, continuó Tam, insistiendo en la ventaja que acababa de encontrar. Me gustaría señalar que esta situación presenta ciertas oportunidades. Una población de fugitivos del territorio élfico, que hablaban un dialecto desconocido, constituiría un tema antropológico y lingüístico único para la investigación. Publicación en las revistas de la Academia. Posiblemente una monografía. Un hombre que documentara adecuadamente un caso así tendría un prestigio significativo en su campo. Las gafas de Vogel brillaban a la luz de la mañana. Entiendo lo que quieres decir, oficial. ¿Procedemos? La niña de cabello rosado se sentó en su cama cuando entramos. Los demás estaban durmiendo o fingiendo. La parte trasera de la casa de hospedaje se había convertido en una sala de recuperación. 5 camas se alineaban en las paredes, separadas por cortinas que habían sido retiradas para permitir que un médico se moviera entre ellas. Vogel se acercó a la cama de la niña de cabello rosado con cuidadosa lentitud. Como si se estuviera acercando a un animal desconocido. Se detuvo a 3 pasos de distancia, cruzó las manos y habló. Los sonidos que salían de su boca eran extraños para mis oídos. La reacción de la niña fue inmediata. Su cabeza inclinada. Su frente frunció el ceño. Ella respondió rápidamente, en el mismo idioma que había estado hablando ayer. Las cejas de Vogel treparon. Dijo. Lo intentó de nuevo. Diferentes palabras, diferente cadencia. La niña respondió, todavía confundida, levantando las manos para hacer un gesto. Fascinante, murmuró Vogel. Se volvió hacia nosotros. El idioma lo conozco. Pero no en esta forma. Esta es una variante arcaica. La fonética es casi prehistórica. ¿Qué idioma? Pregunté. Vogel me miró por primera vez con cortés desdén. Ruso, dijo. ¿Ruso? Una lengua del mundo antiguo. Hablado al otro lado del mar infinito. El continente oriental. Allí sobreviven algunas poblaciones dispersas de humanos, bajo el dominio de los orcos. El comercio con ellos es extremadamente raro. En Silverwald la lengua se considera prácticamente muerta. Lo enseño como parte de mi currículo comparativo porque preserva estructuras gramaticales que iluminan la evolución de varios dialectos. Ruso. En el continente oriental. Lo que había sido Asia o lo que quedaba de ella. Al otro lado del Pacífico. Miré a la chica de cabello rosado. ¿Cómo llegaron aquí?
Vogel estaba hablando con la niña otra vez. Ella estaba respondiendo. Ella confirma que eran esclavos, dijo Vogel, traduciendo en un murmullo académico plano. Capturado en el continente oriental. Mantenido bajo dominio orco. Vendido al por mayor a los elfos. ¿Vendido? Tam preguntó. ¿Los orcos venden a los elfos? Un acontecimiento reciente, aparentemente. Vogel escuchó el siguiente torrente de palabras de la niña. Ella dice que los elfos han estado adquiriendo esclavos a un ritmo inusual durante los últimos 6 meses. Compra de caravanas enteras. Los orcos estaban felices de vender. Ella dice, y esta es su frase, nos necesitaban para algo. ¿Para qué? Vogel transmitió la pregunta. La niña negó con la cabeza. Hablé brevemente. Ella no lo sabe, dijo Vogel. No se lo dijeron. Fueron alojados en campamentos en lo profundo del territorio élfico. Se puso a trabajar, pero el trabajo era irregular. Los elfos estaban esperando algo. Tam y yo intercambiamos una mirada. ¿Cómo escaparon? Vogel escuchó. Un disturbio. Hace 3 días. Una gran parte del destacamento militar élfico cercano a su campamento fue llamado. Algún tipo de compromiso más al sur. Los guardias restantes fueron reducidos. Los esclavos que estaban planeando escapar vieron su ventana. Corrieron hacia el norte. Ella dice que sabían que morirían. La mayoría de ellos lo hicieron. Pero quedarse también fue la muerte, solo que más lenta. ¿Cuántos empezaron? Preguntó Vogel. 46. 5 supervivientes. Vogel continuó con su cuidadoso interrogatorio, extrayendo toda la información que pudo de la niña mientras yo estaba al pie de su cama y trataba de darle sentido a lo que estaba escuchando. Los elfos estaban esperando. Mi mano se desvió hacia mi pecho, donde el reloj estaba apoyado contra mi esternón, y pensé en la cuenta regresiva. Cualquiera que sea lo que los elfos estaban esperando, es posible que estemos corriendo en el mismo reloj. Me aclaré la garganta. Doctor. Una pregunta más. Vogel se volvió. Pregúntale por qué me han estado mirando. La expresión de Vogel parpadeó. Miró a la niña. Me miró. Miré hacia atrás a la niña. Él transmitió la pregunta. Los ojos de la niña encontraron los míos nuevamente. La mirada que noté desde el carruaje no fue menos directa de cerca. Ella habló en voz baja. Vogel tradujo. Tu cabello. Esperé. Ella dice que tiene algunas partes blancas. El cabello blanco, en el continente oriental, es un signo de sangre élfica. Aparecieron más figuras en el perímetro. Uno por uno. Asombrosos, arrastrándose por los últimos metros de la zona de muerte. Un hombre. Viejo, o envejecido más allá de su edad por la misma privación que había vaciado a la niña. Una mujer. Más joven que el hombre pero moviéndose con la terrible lentitud de alguien cuyo cuerpo había sufrido heridas que la adrenalina ya no enmascaraba. Cayó 2 veces antes de llegar al muro de la trinchera. 2 más. Un niño y una niña, ambos jóvenes, ambos con el mismo saco de arpillera. 5. 5 de los muchos ya habían empezado. Miré hacia el sur, a través de la tierra de nadie, y conté las formas que ya no se movían. Dejé de contar a las 12. Gwent ya estaba dando órdenes. Mantas. Agua. Raciones. Llévalos a la sección trasera del búnker, lejos de la línea de trincheras. Necesitamos evaluación médica. Triaje básico, nada invasivo hasta que entendamos con quién estamos tratando. Los soldados se movían como si estuvieran en piloto automático. Aparecieron mantas. Los comedores fueron presionados para que se dieran la mano. Los 5 sobrevivientes fueron guiados, transportados y medio arrastrados hacia la entrada del corredor de tránsito que conducía al área de preparación subterránea. Los bombardeos estaban disminuyendo. La última explosión sacudió la tierra con una finalidad distante y apagada. Polvo asentado. La trinchera estaba tranquila. Gwent se giró.
Su mirada se dirigió a mi oficial designado y a mí. Ustedes dos, dijo. Mi oficial se enderezó. Yo hice lo mismo. ¿Los viste?, dijo Went. Su mirada permaneció en mí por un momento. Ustedes dos. Primero para identificar el contacto. Primero en reconocer que no eran hostiles. Él cruzó los brazos. Eso significa que esto es tuyo. De principio a fin. Mi oficial parpadeó. Señor. Te estoy asignando el seguimiento, dijo Went. Lleven a esos 5 supervivientes y un carruaje de transporte de vuelta a Grensheim. Encuentra un mago. Un lingüista, un erudito, un comerciante ambulante que habla lenguas muertas, no me importa quién. Solicita a alguien del destacamento de la academia si es necesario. Pull rank. Utilice los códigos de autoridad de la Cruz de Hierro. Él señaló con el dedo hacia el sur. Necesito saber quiénes son esas personas. Necesito saber de dónde vinieron. Necesito saber qué está pasando al otro lado de esa línea de árboles que hizo que unos 20 humanos decidieran que correr a través de un campo minado era preferible a quedarse. Su voz bajó. Y necesito saberlo rápido. Porque lo que sea que los expulsó, todavía está ahí. El comando necesita escuchar sobre esto antes de decidir enviar algo peor que refugiados a través de mi línea. Se dio la vuelta para alejarse y luego se detuvo. Tú. Él me miró. Primer día en la línea. No era una pregunta. Sí, señor. Buen trabajo, dijo. Él se alejó. Mi oficial exhaló. Una respiración larga y controlada. Bueno, sangre nueva, dijo. Me dio una palmada en el hombro con una mano que ya no temblaba. ¿Escuchaste al comandante? Vamos a movernos. Se giró hacia el corredor de tránsito. Yo seguí. Descendimos al búnker. A través del área de preparación subterránea, pasando por los médicos que ya estaban trabajando en los sobrevivientes, pasando por los oficiales de comunicación que aún respondían a un aluvión interminable de consultas de todos los sectores de la línea. Los 5 supervivientes fueron llevados a la cámara de retaguardia. Se sentaron contra la pared del fondo, envueltos en mantas militares que se tragaban sus delgados marcos. Los comedores descansaban en sus regazos o junto a ellos en el suelo. La niña de cabello rosado estaba sentada en el centro. Su llanto se había calmado hasta convertirse en un silencio que de alguna manera era peor. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, se movían por la habitación en alerta máxima. Ella me miró cuando entré. La miré. Todo lo que vio en mi cara no la consoló. Sus manos apretaron los bordes de la manta y la acercó a sus hombros. El anciano que estaba a su lado tenía los ojos cerrados. Su respiración era superficial. El médico que estaba agachado frente a él presionaba sus dedos contra su muñeca, contando. La mujer del otro lado estaba sentada perfectamente quieta, mirando fijamente un punto de la pared que no contenía nada. Los 2 jóvenes, el niño y la niña, estaban sentados presionados juntos, hombro con hombro, sin tocar a nadie más. La cara del niño estaba en blanco. La cara de la niña estaba en blanco. Máscaras gemelas de nada que cubrían lo que había debajo. El oficial ya estaba organizando el transporte. Un carruaje fue sacado del parque de vehículos de la zona de preparación. Se cargaron suministros. Se asignó una escolta de 2 soldados. En 20 minutos ya estábamos en movimiento. Los 5 supervivientes fueron ayudados a entrar al interior del vagón. La chica de cabello rosado fue la última. Se detuvo en la puerta del carruaje. Giró la cabeza hacia el sur, hacia el frente, hacia todo lo que había más allá de la tierra de nadie. Ella subió. La puerta del carruaje se cerró. Me senté en el banco frente a ellos, con la espada sobre mis rodillas, y observé cómo la línea del frente retrocedía a través de la solapa de lona en la parte trasera del carruaje. Mi primer día. Llevaba menos de 4 horas en el frente y ya regresaba.